En la tercera parte de la serie Relaciones entre China y Roma, conocimos el itinerario terrestre de Maestitianus hasta el Imperio Han, plasmado en la geografía de Claudio Ptolomeo. También vimos muy superficialmente cuál era el pueblo de los seres mencionado en su obra. En este vídeo abordaremos dos temas interrelacionados. Primero, lo que nos cuenta Ptolomeo sobre la ruta marítima hacia el Imperio Han. Segundo, ahondaremos un poco en el conocimiento que tenían los geógrafos grecorromanos sobre Asia Oriental y el territorio que hoy llamamos China. El itinerario de Maestitianus que utiliza Claudio Ptolomeo a partir de su fuente principal, la obra geográfica y ahora perdida de Marino de Tiro, ha sido estudiada desde hace décadas por varios historiadores. Sin embargo, Claudio Ptolomeo también nos cuenta sobre otro itinerario, este marítimo. Este señala parte de la misma ruta que tomaron los temporalmente cercanos malabaristas y músicos romano-egipcios, y que ya tratamos en la segunda parte de esta serie, y que tomarán, después del siglo II, otros viajeros atestiguados en las fuentes chinas, que iremos analizando en futuras partes de la serie. El destino final de este itinerario marítimo era Sinae, una de las regiones más orientales en la geografía de Ptolomeo. La fuente o el hipotético texto original provenía de un supuesto Alexandros, posiblemente un marino o comerciante, y que al igual que el itinerario de Maestitianus, Ptolomeo también lo tomó de la obra de Marino de Tiro. Ptolomeo menciona este itinerario y a su autor de manera más somera que el de Titianus, pero criticando la información dado que el tal Alexandros parece que ni siquiera indicó de forma precisa los días de viaje entre los distintos puertos. Debido a la información de Alexandros, en la geografía de Ptolomeo las distorsiones de la línea costera de lo que corresponde con el sudeste y oriente asiático son cada vez más exageradas cuanto más orientales son, hasta el punto de invertirse totalmente en las costas más lejanas pertenecientes ya a la región de Sinai, algo notoriamente visible cuando vemos los mapas hechos a partir de sus coordenadas. A pesar de esto, Ptolomeo indica la posición de varios puertos del ahora conocido como Mar de la China Meridional, siendo Katigara el puerto o ciudad más lejano de Sinai y por lo tanto el puerto más extremo que aparece en su geografía, y posiblemente el lugar más lejano de la ecúmene grecorromana del periodo. Katigara se ha localizado sin un consenso total en varios lugares del actual Vietnam, en un espacio que en los dos primeros siglos de nuestra era estaría entre el reino de Funan y el Chou o provincia de Chiao o Chiao Chou, la provincia fronteriza más austral del Imperio Han. Sin tener identificados de forma consensuada parte de los accidentes geográficos señalados en esta región de la obra de Ptolomeo, como cabos y golfos, es complicado determinar de forma precisa cuáles son los límites de lo que abarcaría lo que el autor denomina Sinae. Ptolomeo indica en su tratado geográfico que Sinae se ubicaba entre Sérica, la India más allá del Ganges, y tierras orientales desconocidas, pero a grandes rasgos existe consenso de que Sinae corresponde al sur de China y parte de la península de Indochina. Seguramente alguno ya se habrá dado cuenta de que Ptolomeo habla de dos regiones diferentes en el extremo oriental del mundo. Sérica, por un lado, que corresponde con la parte final del itinerario terrestre de Maestitianus, y Sinae por otro, que corresponde a su vez con parte del itinerario marítimo de Alexandros. Si ambos topónimos eran el Imperio Han, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Para contestar esta pregunta podemos aprovechar a abordar mejor otro tema, ¿qué sabían los autores grecorromanos sobre el extremo oriental de Eurasia y sobre el Imperio Han? En general, el conocimiento geográfico de Asia Oriental y China en los clásicos grecorromanos es muy limitado, especulativo y normalmente discordante entre los diferentes autores, algo natural puesto que las fuentes tenían diferentes procedencias, eran información obtenida de segunda mano y por lo visto no de manera muy frecuente. Una de las principales fuentes para estas alejadas regiones eran descripciones e itinerarios de comerciantes, que indicaban estaciones y tiempos de viaje, algo muy útil para otros comerciantes y viajeros casuales, pero recursos muy difíciles de evaluar para los geógrafos debido a la imprecisión de las posiciones y direcciones, como por la falta de otro tipo de información. Remontándonos a las primeras noticias sobre Asia Oriental o China, algunos estudiosos han querido encontrar una relación entre las poblaciones siníticas y los arimaspos e hiperbóreos que encontró Aristeas, el semilegendario poeta griego del siglo VI o VII a.C. que menciona Heródoto. Sin embargo, esta es una especulación con una aceptación casi nula. Yendo a lo más seguro, existen dos términos y sus respectivas variaciones con los que los geógrafos griegos y romanos denominaban las tierras y pueblos más orientales, y que se acepta, por lo general, su asociación con los chinos. Estos son los topónimos Sérica y Sinae. Empecemos por el primero de ellos. Sérica era la tierra de los seres, nombre que proviene con bastante seguridad del chino su, que significa seda, y que a través de otras lenguas intermediarias llegó al griego y posteriormente al latín.
La seda era el producto por el que se conocía principalmente a este pueblo y del que por lo tanto deriva su gentilicio. Así, literalmente los seres son el pueblo de la seda. Son varios autores grecorromanos los que mencionan a los seres. Durante un tiempo se creyó que Ctesias de Gnido fue el primero en mencionarlos en su Índica del siglo V a.C. Sin embargo, se ha demostrado que el pasaje en cuestión es una interpolación de textos posteriores en el largo recorrido de la transmisión de la obra. Por lo tanto, el primero en mencionarlos es Estrabón, en el siglo I de nuestra era, que es precisamente el autor que nos ofrece la información más vaga y superficial de ellos. Después de él, autores como Pomponio Mela, Plinio el Viejo, el propio Claudio Ptolomeo, Pausanias, Amiano Marcelino y Solino también mencionaron en su obra a este pueblo. Los escritos de estos autores nos dan a entender que en general el lector educado del mundo grecorromano tenía conocimiento de que Sérica, la tierra de los seres, era la fuente de la seda que llegaba al Mediterráneo. Aunque algunos autores también mencionan a los seres como productores y comerciantes de otros bienes como pieles y hierro de alta calidad. Aunque si este hierro de verdad venía del Imperio Han, algo difícil de determinar, posiblemente más que hierro era acero, traficado ilegalmente para que saliera del territorio imperial, puesto que era un bien estratégico con restricciones para su exportación. Claudio Ptolomeo, el autor que nos ofrece la información topográfica más completa, escribió que el territorio de los seres limitaba al este con Sinai, al sur con la India, al oeste con Escitia y al noreste con pueblos desconocidos. Por otro lado, para Plinio el Viejo, el territorio de los seres llegaba hasta el mar más oriental. Ptolomeo, en su obra, además ubica la capital de los seres, Sera Metrópolis, la cual, como vimos en la tercera parte de esta serie, corresponde con bastante probabilidad con una de las ciudades Han del noroeste del imperio. Pausanias, sin embargo, confunde nombres de territorios. Además anotó que los seres eran una mezcla de escitas e indios, algo dudoso aunque se tome como seres a la gente del Taklamakan. Por supuesto, no es raro que los autores grecorromanos mostraran bastante confusión con los territorios más orientales y alejados del mundo que conocían. Pero ¿qué nos cuentan estos autores sobre los seres? Si hacemos un breve sumario, para no extendernos excesivamente con las repeticiones entre autores, los seres tenían reputación como arqueros y aurigas, y también varios geógrafos les adjudican apacibilidad, vida longeva y un gran sentido de la justicia. Estas últimas cualidades, evidentemente idealizadas, también se las adjudicaron a otros pueblos lejanos y casi ignotos. Desde luego, como ya mencionamos, se les conocía por la seda, aunque Plinio nos ofrece unos cuantos detalles más, como que la seda la obtenían de las hojas de algún árbol, afirmación que si tomamos de forma literal no es muy acertada. Los seres, según autores como Plinio y Pomponio Mela, usaban un sistema de trueque en el que no tenían contacto directo ni intercambio de palabras con los comerciantes, puesto que, como menciona Plinio, rehuyen de la compañía de los demás mortales. Plinio y Mela indican que los seres depositaban sus bienes en un lugar, y al llegar los comerciantes, estos examinaban el producto y dejaban algo a cambio. Dependiendo de si a los seres les parecía o no el trueque, se llevaban su producto o el de los comerciantes. Lo cual es posible que sea una distorsión del hecho de que comerciar con las poblaciones de más allá del Pamir era una complicada tarea debido a las dificultades de comunicación, por lo que quizás tuvieron que idear alguna forma de comerciar sin palabras, aunque, claro, no se puede desechar que existe la posibilidad de que simplemente sea una historia ficticia difundida entre viajeros, como sucede con las de varios pueblos insólitos y animales extraordinarios en los textos clásicos. Plinio el Viejo, en otra sección de su Historia Natural, describió a los seres como personas muy altas, de ojos azules, cabellos rojos y voces ásperas, descripción que claramente no encaja con el fenotipo de las poblaciones siníticas. Por lo tanto, esto, o parte de una confusión con el pueblo de los Herar en la península del Indostán, o es una descripción de los pueblos del desierto del Taklamakan. Si condensamos y contrastamos los datos muchas veces fantásticos y contradictorios que nos proveen los escritores grecorromanos, podemos concluir que con la etiqueta seres y sérica, estos autores se referían a un extenso territorio que correspondería con casi todo el norte de la actual China, el norte también del Imperio Han, y que en los primeros siglos de nuestra era englobaría además la región de la cuenca del Tarim, que estuvo bajo el control del Imperio Han a través del intermitente protectorado de las regiones occidentales. Entonces, como vimos antes, los seres no solamente eran los chinos, sino que es un gentilicio ambiguo que engloba también a sus heterogéneos vecinos del noroeste, que, de cualquier manera, sí podemos incluir dentro del área de influencia y control del Imperio Han.
El segundo topónimo relacionado con los chinos es el griego Sine, con sus variantes Cine y Cina, que el latín tomó como Sinae y Cinae. El origen exacto de este término es incierto y se encuentra en debate, pero a grandes rasgos se cree que proviene del nombre de uno de los reinos siníticos del periodo Zhou, y que llegó al griego a través del sánscrito Sina. Es de nuevo la obra perdida de Marino de Tiro y la geografía de Claudio Ptolomeo los únicos textos en los que se describe este territorio. Como ya mencionamos, corresponde al sur de China y parte de la península de Indochina. Podemos concluir entonces que Serica era la parte del Imperio Han a la que se llegaba por tierra desde Asia Central, y Sinae era el sur del imperio, al que se accedía principalmente por vía marítima. La imprecisión de la información, y agravado a su vez por la distorsión de las líneas costeras, oscurecieron el conocimiento sobre Asia Oriental en general y sobre el Imperio Han específicamente. Como resultado, los intelectuales grecorromanos, o por lo menos Claudio Ptolomeo y Marino de Tiro, no pudieron advertir que ambas regiones eran o pertenecían en realidad a la misma entidad. Posiblemente no se podían imaginar siquiera que hubiera un imperio que abarcara todo ese espacio que había entre la ruta terrestre al norte y la marítima al sur, y la poca información obtenida de manera infrecuente no ayudó para nada a alumbrar un poco la situación de estas regiones tan alejadas. Sin embargo, quizás no entre los intelectuales del Mediterráneo, pero existe una única fuente que discrepa con esta concepción general mostrada por Claudio Ptolomeo. Esta discrepancia la encontramos en un texto anónimo convencionalmente datado en el siglo I después de Cristo, el Periplo del Mar Eritreo, en el cual Serica brilla por su ausencia. En cambio, señala que más allá de Bactria había una gran ciudad llamada Cina, a la que era muy difícil llegar, pero desde la que se enviaban por tierra seda y textiles que cruzaban la propia Bactria hasta llegar al puerto de Varigasa, en la península indostaní. Esto a pesar de que no llegaban muchas personas desde Cina, como nos cuenta el propio texto, lo que denota que el comercio se hacía a través de intermediarios, como ya hemos resaltado en varias ocasiones en esta serie. De esta manera, en el periplo del Mar Eritreo, Serica y Sera Metrópolis es sustituida por Cina, a la cual también se llegaba por ruta terrestre, no marítima como aparece en la geografía de Ptolomeo, lo que nos insinúa que probablemente algunos viajeros o comerciantes sí tenían conocimiento de que Cine o Cina y Serica eran la misma región o país. Por supuesto, también es una prueba más de que el conocimiento geográfico existente durante la antigüedad no era para nada homogéneo.